Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 24, entiendo que voy a partir con los dichos de un senador de Renovación Nacional, don Rafael Prohen, relativos a los resultados, los malos resultados que obtuvo su partido en las elecciones del fin de semana anterior. Y dice que sintió él o sintieron como que les hubiera pasado un camión por encima, etcétera, etcétera. Y dijo, y es lo que quiero analizar, que tenemos que examinar qué es lo que no fuimos capaces de ver. Bueno, me van a permitir, con todo respeto de este caballero, si es que de este programa o de quien sea, que yo examine qué clase de cosas no fueron capaces de ver y que los llevaron a ser atropellados por un camión político. Voy a partir con algo que ha llegado a mi conocimiento por los mails que me envían personas de ese sector, relativo, desde hace tiempo, ¿no? Relativo a la conducta de los dirigentes del partido, de los congresales del partido, toda esa gente. Y lo que manifiestan esos mails, muchos de ellos, es desprecio. Desprecian que la actitud, las conductas, el lenguaje que la derecha, que su partido está usando, señor Prohen. Así que lo que ustedes no han sido capaces de ver es el tremendo desprecio que se han ganado en muchos de quienes confiaban en ustedes, de quienes votaron por ustedes, y que los vieran ahora haciendo un papel patético, arrinconados, muertos de susto, acagonados, viendo manera de abuenarse con sus adversarios políticos, que los miran también con desprecio por lo mismo. Esa es una de las cosas que ustedes han sido incapaces de ver. Cosa nada rara porque, en términos generales, los políticos de cualquier sensibilidad, como dicen ahora, ven solo su entorno inmediato, el círculo en que se mueven, constituido por otros personajes como ellos. No tienen idea de lo que pasa a su alrededor, no sienten lo que pasa a su alrededor, por lo tanto no lo ven. Así que, primera cosa, no han visto el desprecio con que muchos votantes, no sé si también militantes de RN, miran a los personeros que esos militantes o esos simpatizantes encumbraron a cargos de dirección del partido o incluso al Congreso o al gobierno. Ese es el punto A. La segunda cosa que no son capaces de ver, y en esto no son nada originales porque es un rasgo universal, sobre todo en tiempos revueltos como estos, en los cuales se han derrumbado muchos parámetros, varas de medida, son incapaces de ver que la deshonestidad no paga al final. No paga. No paga en absoluto. Tarde o temprano. Y como dijo Salvador Allende, más temprano que tarde, las grandes avenidas de la historia se van a abrir. ¿Se acuerdan el famoso discurso que alcanzó a emitir por Radio Magallanes en la mañana misma del 11 de septiembre? Bien, tarde o temprano se abren las avenidas de la verdad y se revela la deshonestidad de los que mintieron, de los que simularon, de los que transaron, de los que se escondieron, de los que no fueron capaces de decir lo que piensan. Y esa deshonestidad se paga muy caro, se paga con unos intereses usurarios. No sé si ustedes conocen una famosa frase que dijo en alguna oportunidad ese gran político norteamericano, un político que está muy por encima de cualquier otro político norteamericano del pasado o del presente, especialmente del presente, y muy por encima de prácticamente todos los políticos chilenos, salvo Salvador Allende, que tuvo el valor de hacer lo que hizo, de quedarse en la moneda, no salir arrancando como una cucaracha. Normalmente ese valor no existe. Bueno, voy a la frase de Abraham Lincoln. Dijo una vez lo siguiente, escuchen bien. Se puede engañar a toda la gente por un tiempo,
Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Ahí lo tienen. Si ustedes quieren, cambian el verbo engañar. Cambian el verbo engañar por otro que les parezca más adecuado para los tiempos presentes. Entonces, sí, pues, tarde o temprano se paga. Y eso es una de las cosas que no han podido ver. Tercera cosa que no han sido capaces de ver. No han sido capaces de ver que en tiempos de beligerancia política aguda, como los que se viven hoy en Chile, no puede uno darse el lujo o tener la ilusión, más llena de deshonestidad, de pretender ganarse o abuenarse con el adversario, que lo único que quiere es destruirlo a uno, políticamente al menos, concediendo algunos puntos. Usted no puede hacer eso. Usted concede un punto, incluso un punto razonable, y el adversario, que no está con su actitud porque se siente que la lleva, se siente en una posición de ventaja, se siente más fuerte, usa esa concesión suya como instrumento contra usted. Entonces, usted termina siendo simplemente el papel del huevón, si me permite. El tonto útil. El compañero de ruta, aunque sea por los primeros metros de la ruta. En casos de beligerancia, que cuando se llega a este punto, cuando ya no es tema de un desacuerdo que podemos arreglar conforme a la razón, suponiendo que eso ocurra, cuando se llega a estos extremos y cuando el adversario es alguien convencido de que es propietario de la verdad absoluta y por lo tanto, como lo hemos conversado acá tantas veces, está dispuesto a cualquier medio con tal de lograr su fin, porque el fin justifica los medios. Cuando uno se enfrenta a una persona o un grupo, una coalición o un adversario así, uno no puede conceder nada. Lo único que hace es entregarle armas al enemigo, al adversario. Y uno, si está en la otra posición, es porque considera que tiene la razón. Si no, ¿para qué? ¿Para qué está en la otra posición? Entonces, es un error gravísimo y no han sido capaces de verlo. No han sido capaces de ver ese simple hecho de que, empezando a hablar, a aceptar los paradigmas expresos o tácitos de la izquierda, el concepto que ellos tienen de la justicia, que equivale a igualdad, que equivale a desposeer a los demás arriba, a aplanar la cancha, a sacarle los patines a los mejores. Esa es la visión, una visión realmente siniestra de justicia que tienen. La han aceptado, ustedes la han aceptado. Algunos incluso puede que la crean sinceramente. No hay nada más adecuado para llegar a creer sinceramente en algo que el miedo. El miedo inspira muchas conversiones espirituales, llamémoslo así. Cuarta cosa que no han sido capaces de ver. No han visto que la gente que no ha sido hipnotizada no iba a decir el sueño, por la pesadilla de la izquierda. La gente que no se ha subido a ese bus, que no anda repitiendo como loro las consignas de la izquierda, que no anda poniéndole caritas al gran elenco de la izquierda, y que es un número sustantivo e incluso más grande del que ustedes creen. Es el mundo, entre otros, de los que no van a votar precisamente por lo que dije en el punto A, porque los miran con desprecio a quienes votaron y los quieren castigar ahora, y los castigaron. Esa gente, y ustedes no son capaces de verlo, están esperando hace rato un liderazgo de verdad, un liderazgo de ideas, porque aquí no se trata de un tipo entretenido, simpático, amoroso, con carisma, como dicen, que se sube a un estrado y entonces la gente va. No. El liderazgo de las ideas, expresadas con la mayor pasión, convicción y claridad. Están esperando eso y no ha aparecido. Díganme ustedes qué personaje de RN, para concentrarme ahí solamente, es un hombre que inspire un escalofrío, que se le ponga a uno la piel de gallina por la manera como dice las cosas y por las cosas que dice. ¿De Bord? ¿Quién?
¿Quién? No sé. ¿Qué gente de la derecha, para ampliar un poco el espectro? ¿Lavín? ¿No? ¿Se le ponen a usted los pelos de punta escuchando a Lavín? Escuchar a Lavín no es muy distinto a escuchar casi a Daniel Jadue en estos tiempos. Son como hermanos de leche ya a esta altura. Son como almas gemelas. Hay un montón de gente que está esperando ese liderazgo y ustedes no son capaces de verlo. Ustedes solamente son capaces de ver las encuestas. Y a pesar de cómo se equivocan las encuestas, como ocurrió en esta última elección, lo imperfectas que son como instrumentos. Ustedes solamente son capaces de ver eso y piensan que en una astucia de bajo calibre, de poco calibre y fundamentalmente tonta, necia, como son casi todas las astucias, que son cálculos pequeñitos de un par de movidas para adelante nomás. La astucia del tontón, la astucia de la laucha. Entonces creen que el tema todavía consiste en conquistar a la gente que está en este lenguaje. Conquistar a la barra brava. Si la barra brava ya se la llevó Jadue, se la llevó a la izquierda. No les van a dar pelota a los fake, a los productos sucedáneos, pues. Hay una cantidad importante. Incluso voy a decirles más. Aunque esa cantidad importante no alcance para ser una mayoría, y yo creo que no alcanza para ser una mayoría. Nunca las derechas pueden tener mayoría, lo he explicado, lo he dicho, lo he creído, o por lo menos he querido explicarlo, y he creído poder explicarlo muchas veces, por razones X. Por lo menos RN podría conseguir una minoría fuerte no solo en número, sino que en convicción y en capacidad de actuar. Porque una de las consecuencias de este enorme desaliento de la gente de derecha con su dirección política, con la gente de RN, de UDI y todos lados, es que pierden las ganas de participar, que no van a las votaciones, que no se mueven, que se dejan llevar por los tiempos, se sienten derrotados, están vencidos. Una minoría fuerte significa tener no solo por lo menos un tercio del país, y yo creo que es más, pero pongamos que fuera solo un tercio sólido, con fuerza, por Dios que es capaz de hacer cosas. Saquen lección del Partido Comunista. El Partido Comunista no tiene ni siquiera el 10%. El Partido Comunista nunca ha subido más allá del 5%. Y por Dios, la tremenda fuerza que tiene dentro de su territorio, por lo menos político, con ese 5%. ¿Por qué? Porque son fuertes en sus convicciones. Son las convicciones más equivocadas, más obsoletas, más anacrónicas, más tóxicas y ruinosas del mundo, pero creen en ellas. Y eso les da una fuerza tremenda. ¿No han sido ustedes capaces de ver que esa es la verdadera fuerza de un partido, de una postura política? Es el tener convicciones sólidas uno mismo y expresarlas con pasión para otros. Eso es lo fundamental. Con eso un partido vive y con eso un partido puede triunfar. O por lo menos puede mantenerse en una posición capaz de influir en los acontecimientos. Y sobre todo porque si ustedes son de derecha, yo supongo que no es simplemente porque heredaron un fondo, un bufete de abogados. Aunque no tengan mucha claridad respecto a qué defienden, porque la claridad no es una mercancía abundante ni en este país, ni menos en la clase política. Aunque no tengan mucha claridad, uno supone que están en esa postura además de por su privilegio y todas esas cosas, porque creen que están en la posición correcta. Porque creen, por ejemplo, en el plano económico, que el Estado es deleterio para el funcionamiento de una economía y en cambio es mucho más productivo la empresa privada, por ejemplo. Y si creen en eso y ven con desaliento que una buena parte del país, especialmente el país joven, el país de los niñitos, el país de la nueva generación, el país de los rebeldes sin causa, cree otra cosa, ustedes debieran tener fe en que la verdad que ustedes creen tener tiene su hora, como decía Rodolfo. La verdad tiene su hora. La verdad siempre al final triunfa, porque la verdad no es otra cosa que el reflejo de cómo son realmente las cosas. En eso consiste la verdad. La verdad consiste en decir 2 más 2 es 4. Puede estar todo el mundo diciendo que 2 más 2 es 3, pero si usted se mantiene firme en que 2 más 2 es 4, tarde o temprano le van a dar la razón. Tarde o temprano se va a imponer la razón.
Ahora, si ustedes, señores de RN, que no vieron venir nada, no están convencidos de tener la verdad, si andan vitrineando políticamente otros valores y otras ideas, bueno, entonces vayan donde Daniel Jadue y pídanle que les entregue un formulario para postular a la militancia del Partido Comunista. ¿Para qué hacen las cosas de media? Vayan a donde Daniel, a lo mejor los ayuda, les hace una gauchada. Les hace, ¿cómo se dice? Los avala. Si no creen en lo que dicen creer, entonces váyanse para la casa. Y dejen a gente más inteligente y más valiente a cargo. Ustedes no ven, no oyen, tampoco piensan, tampoco tienen cojones. Yo no sé qué es lo que tienen. No tienen nada. Quizás ahora están esperando un milagro de un cambio de gabinete. No sé qué estarán esperando. Están esperando, como todos los incompetentes, cuando ya no se les ocurre qué hacer o cuando no se atreven a hacer lo que saben que debieran hacer, se quedan de brazos cruzados esperando que algo bueno pase por sí mismo. Que algo pase. Lo único que va a pasar es que el camión que les pasó por encima se va a transformar en un tren que les va a pasar por encima. Y lamentablemente le va a pasar por encima a todo el país, no solo a usted, porque a mí personalmente me importa un cuesco lo que le pase a estos señores de Renovación Nacional. Por último, yo sé que nadie los va a matar, se van a ir a sus casas, a sus fondos, a sus bufetes de abogados, a sus directorios de empresas. Pero el resto del país, ¿qué? Voy a mi primer bloque, estimados amigos, y lo voy a partir con inviertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana que los ayuda, pero de una forma espectacular, a hacer negocios en Estados Unidos, a hacer inversiones en Estados Unidos, los ayuda a crear sociedades en Estados Unidos, les ayuda a sacar cuentas corrientes en Estados Unidos, obtener créditos hipotecarios, les ofrece 3.500 franquicias para que usted escoja dónde invertir, le ofrece cientos de oportunidades inmobiliarias, hasta le puede conseguir una viceresidencia. Y ahora esta empresa, yendo a lo puntual y a lo local, les cuenta que este jueves a las 12 va a celebrar un seminario muy interesante relativo a las posibilidades de inversión inmobiliaria, de negocios inmobiliarios de una forma o de otra en la comuna de La Florida, que es una comuna muy interesante desde ese punto de vista. ¿Cómo hacen para entrar a ese seminario? Bueno, entren a inviertanusa.cl y ahí vean los detalles, estimado amigo. Este jueves a las 12. Me imagino que este seminario es por Zoom. Vean ustedes los detalles en inviertanusa.cl. Y recuerden también que otra opción financiera interesante para conservar, para tener una póliza de seguro, digamos, es comprar oro o comprar plata en compreoro.cl. El oro viene en esta materialización, lingotes de 24 quilates. Aquí hay mucha plata y usted puede meterse en el bolsillo montones de esto y tener una verdadera fortuna dentro de su bolsillo. Y lingotes de plata como este, que también hay mucha plata aquí. También es algo físico que usted tiene en su mano, que usted tiene en su casa, en su maletín, en su caja fuerte. Es un objeto que está en sus manos en todos los sentidos de la palabra, no anda flotando por la estratosfera de la internet, no está en un banco, no está en un valor abstracto, está en sus manos una cosa física que usted puede mover, que usted puede trasladar y que va a ser es recibida en todas partes del mundo. En algún país tal vez miren con desconfianza un valor financiero, una moneda, pero el oro y la plata siempre van a ser recibidos porque son cosas tangibles. Compreoro.cl. Hay un tema un poco más general, si ustedes quieren, que quiero tratar a propósito de una situación que vivimos a finales de la semana pasada cuando a una persona que yo conozco, unos delincuentes encañonaron a su madre que estaba en un automóvil recién comprado, la sacaron a la fuerza del auto y le robaron el auto. Y demos gracias que no le dispararon. Y esta persona me decía, razonablemente enfurecido, que este es un país de salvaje, que se ha convertido o siempre ha sido un país de salvaje. Otros, a raíz del tipo de declaraciones que uno lee o escucha
de estos sectores políticos nuevos que llegaron al país, o de sectores políticos ya conocidos de la extrema izquierda, declaraciones de una increíble ineptitud. Me decía, este es un país barbarizado, este es un país de bárbaros. Entonces la pregunta que me hice yo, ¿es este un país de salvajes y de bárbaros? Me voy a permitir un breve examen de esto. Yo creo que en toda sociedad de todos los tiempos hay un porcentaje variable, pero nunca inexistente, siempre existente, mayor o menor, de bárbaros y de salvajes, efectivamente. Gente que nunca se convirtieron en parte de la sociedad civilizada de acuerdo a la época, ¿no? Pero esto no significa que haya grupos que per se, como desde el punto de vista, por así decirlo, racial, animal, biológico, son más bárbaros y salvajes que otros. Es un tema, por último, un tema que no se puede hoy en día discutir porque es sumamente incorrecto hablar, siquiera mencionar la palabra razas. Y las personas que, por lo que estuve viendo el fin de semana, que han estudiado y han hecho análisis sobre el tema de las razas y sus diferencias, han sido literalmente colgados de un árbol. Muy incorrecto. Pero en fin, en todas partes hay un núcleo, un grupo importante de gente que realmente como que hubiera salido de una caverna, que están dispuestos al salvajismo, a los actos delictuales, que no entienden nada, que son intelectualmente muy deficitarios, descontrolados, desequilibrados, muchos de ellos con problemas mentales. Otros que son de una pereza absoluta, que son parásitos. De ese tipo de gente hay mucha. Pero lo que hace que una sociedad se ponga salvaje o bárbara no es ese porcentaje siempre existente, sino que el hecho de que no existan filtros para mantenerlos a raya. Eso es todo lo que hace la diferencia. Y el primer filtro es la educación de los niños, para que desde jóvenes, por lo menos una proporción importante, nunca se alcanza con todo, pero una proporción mayoritaria, aprenda no solamente tales o cuales materias, sino que se civilice conductualmente, internamente, internalice principios, internalice decencias, internalice modales, internalice costumbres, que son la base que permite decir, este es un individuo civilizado que se comporta como un individuo civilizado y no es un animal. Eso es lo primero. El segundo filtro lo dan los adultos que fueron educados de esa manera y que en su condición de adultos le imponen un segundo filtro a sus propios hijos, fuera del filtro que está generando la educación cuando existe, claro. El filtro de las disciplinas domésticas, del orden, de los valores, de la sanción cuando haya que aplicarla, etc. Ese es el segundo filtro. El tercer filtro son las costumbres. La sociedad genera estos modos de comportamiento que han sido enseñados en la casa, así formal, expresamente, o en el colegio. A eso se agregan modos de convivencia que se han ido generando en forma tácita, por acomodo mutuo de las personas a lo largo del tiempo, que constituyen, por así decirlo, un paradigma de comportamiento para que no nos hagamos daño unos a otros. Costumbres que se apoyan en que son sostenidas, son realizadas, son practicadas por la mayoría de la población, y cuando alguien se separa de ellas, cuando alguien infringe esas costumbres, recibe alguna forma de sanción. El ostracismo, la denuncia, alguna cosa. Y por último tenemos las instituciones formales, la justicia, la fuerza pública, los códigos civiles, todas esas cosas. Y con todas esas cosas, actuando en distintos momentos, en distintos planos, con distintos instrumentos, una sociedad sana consigue que la gran mayoría de la población se comporte civilizadamente. Esa sociedad, por lo tanto, funciona. Y claro, queda una minoría que no ha sido posible de domesticar, digámoslo así, pero que es mantenido a raya, por último, por las instituciones policiales. Bueno, lo que estamos viviendo en Chile ahora es que simplemente todos esos filtros se derrumbaron. Todos esos filtros. Nadie educa a los chicos en los colegios. No los educan ni impartiéndoles enseñanzas de las materias, digamos, de los ramos. Ni los educan
en un sentido de ser ciudadanos razonables, sino que, llegado el caso, llegan unos gurúes de pacotilla a manifestar sus propios resentimientos y envidia y odio, adoctrinando a los jóvenes en alguna clase de actitud y postura conflictiva, contra sus papás, contra la sociedad, contra todo. Ese filtro no existe. Tampoco existe el filtro de sus padres o sus tíos, los mayores, porque también fueron educados mal, en una iteración pasada, y son incapaces, como todo el mundo sabe, todo el mundo quizás lo vive y quizás usted lo experimenta en su propia casa, son incapaces de imponer disciplina a sus propios hijos. Ese filtro desapareció. Las costumbres se derrumbaron. Costumbres que hace unos 20 años, 30 años atrás, 40 o más años atrás, eran parte de la... ni siquiera se pensaba en ellas porque eran como el aire que uno respira, una cosa natural que está ahí, en el trato mutuo, en la manera de conducirse, el respeto a las instituciones, todas esas cosas. Ahora no, todo lo contrario, eso es el colmo de ser facho, o ser reaccionario, o ser un viejo idiota, o ser un tonto, o ser un tipo adormecido por la élite, o ser una víctima, digamos, de las instituciones explotadoras. Los choros ahora, lo que corresponde es echar todo abajo, patear todo. Subirse arriba de una mesa a bailotear. En esa parada están una inmensa mayoría de jóvenes. Que además es un numerito fácil, porque subirse a una mesa a zapatear, botándose a choro, es mucho más fácil que sentarse en una mesa a estudiar. Entonces, odio que usted ve salvajismo, barbaridades y tonterías por todos lados. Y lo que es peor, llega un momento en que ni siquiera existe el filtro para impedir que estas personas, mentalmente desorganizadas, mal formadas, deformadas, llegan a posiciones de poder, llegan a posiciones de influencia, llegan a posiciones de notoriedad pública. Entonces sí, nos hemos convertido en un país que va en camino al salvajismo y a la barbarie. Y claro, cuando un país se convierte en un país de salvaje y de bárbaro, creo que tenemos montones de ejemplos históricos antiguos y modernos respecto a lo que pasa en una nación en que predomina como vara de medida, como estándar moral, intelectual, la estupidez y la barbarie. Sí, eso es. Dicho lo cual, estimados amigos, me permitiré, si ustedes me lo permiten, y espero que me lo permitan, y si no me lo permiten, no veo cómo me lo pueden impedir, que pase mi segundo bloque comercial, partiendo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados especialista en temas civiles, en caso de que usted tenga un problema civil o vaya a tenerlo. Civiles, no penales ni laborales. Si usted mató a alguien, no. Si usted tiene un tema laboral, no. Temas civiles, divorcio, herencia, disputa entre personas por un motivo o por otro. Salinas y Ojeda son especialistas, por lo tanto tienen una gran expertise en esta materia, tienen una gran tasa de éxitos y usted los ubica en salinasyojeda.cl. No se pierda. Continúo con el ajedrez. Pablo, hoy día logré empatar, estando en una posición de ventaja, pero estaba ya un poco aburrido con el programa ese de Millennium que tiene 2200 elos. ¿Qué te parece? No está mal, ¿no? Ok. Bueno, el ajedrez da lo mismo si uno gana o pierde, ¿no? Yo he perdido 100 partidas y empato una o dos, así que no es porque me esté subiendo por el chorro. Ajedrez, espacioajedrez.com es el lugar que usted tiene que ir para comprar los artículos que se requieren para jugar ajedrez. ¿Y para qué se requiere jugar ajedrez? Para que el niño, su hijo, su nieto, su sobrino, forme su mente de la manera más disciplinada posible y la deje instalada para toda su vida, aunque después no juegue nunca más. Queda instalado tal como queda instalado el aprender a manejar. Usted no se olvida más. Lo mismo que en el ajedrez. Es una entretención, es un juego muy apasionante y por lo tanto los chicos realmente se meten en esto y al meterse a fondo van internalizando sin darse ni cuenta como dijéramos, los protocolos del pensamiento ajedrecístico, que son equivalentes al pensamiento lógico, al juicio, al análisis de los hechos, al ordenar esos hechos, a tener criterios, a tener memoria, todas las facultades intelectuales superiores. espacioajedrez.com. No olvide que los dos productos, tanto la caja como el reloj digital, traen 3 licencias para usar todos los servicios espacioajedrez.com. Les recuerdo además, amigos, que el mejor detergente para la ropa, para la loza y para el medio ambiente es Lavoclub.
Para la loza y la ropa, porque lava muy bien, porque es biodegradable, porque es hipoalergénico, porque viene en varias variedades y se lo traen a la casa. Y amistoso con el medio ambiente, porque además de ser biodegradable, la empresa al traerle el repuesto se lleva el envase de plástico que usted vació y lo va a reciclar. Ese envase no va a dar nunca al medio ambiente. Lavo Club, estimados amigos. El señor Ricardo Lagos, me dicen, yo no lo he visto, no lo he escuchado, pero una persona me contó que lo había escuchado, y yo no sé siquiera si esta es una grabación de ahora, si es un video, si es una grabación de radio, no sé si es de estos días o de hace un mes, pero el contenido de lo que dijo es el que vale. Estaba enfurecido con lo que está pasando en su partido socialista. Y escuché también, muy interesante, una exposición que hizo, parece que estaba en su casa, porque se escuchaban unos niñitos, se escuchaban ruidos de los típicos ruidos de una casa, a Camilo Escalona. Camilo Escalona reprochándole al partido, a la actual dirección del Partido Socialista, la proclividad que tienen de acercarse al Partido Comunista, con respecto al cual el Partido Socialista, en el fondo, tiene poco que ver, aunque se hayan aliado muchos años políticamente, cuando el Partido Comunista, según decía Escalona, entendía las situaciones. Escalona decía que se ha llegado a un grado tal que lo único que falta es que el Partido Socialista le entregue al Partido Comunista una hoja en blanco para que en el Partido Comunista, la dirección de ese partido, supongo el señor Tellier, anote los nombres de los candidatos de la próxima elección del Partido Socialista, aquellos que están con visto bueno. Camilo Escalona estaba llamando a que el Partido Socialista reconozca en el fondo su propia identidad, su propia autonomía y actúe como tal, y no se baje los pantalones. Esto lo digo yo, lo de los pantalones, no lo dijo Escalona. Por lo menos no en la parte que yo escuché, yo creo que no lo debe haber dicho. Pero mientras tanto el señor Elizalde, Álvaro Elizalde, siempre tan ocurrente, continúa lloriqueando porque el Partido Comunista y el Frente Amplio vetaron a Paula Narváez, porque parece que ellos tienen parece que en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, han llegado a ese estado de soberbia y arrogancia, que los dioses se infunden en quienes quieren perder. Arrogancia y soberbia que los va a llevar al desastre. Espero que así sea, políticamente. Nada, no les deseo mal ninguno a las personas, políticamente. El señor Elizalde sigue lloriqueando y quejándose de esto que ha pasado. En vez de dejar eso atrás de una vez por todas, cosa que debió haber hecho el Partido Socialista hace rato, pero siempre hay tiempo, y ahora es una buena oportunidad. Dejar eso para atrás y no estar esperando que en el Partido Comunista lo inviten a unos almuerzos con caldillo congrio. Y abuenarse y que se derrame lágrimas de felicidad porque finalmente en el Partido Comunista se dignaron a aceptar algún medio punto, un punto y coma del Partido Socialista y los llaman a la unidad. Ahora, ¿cómo entiende el Partido Comunista la unidad? ¿Cómo la entiende usted y cómo la entiende yo? Unidad se refiere a 2 o 3 personas que piensan distinto, pero que se juntan relativamente, parcialmente, para conseguir un resultado necesario para todas las partes. Como cuando países que no se entienden, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, completamente en las antípodas ideológicas y en todo sentido, pero se unieron específicamente para combatir el nazismo. Pero el Partido Comunista solo entiende una cosa de unidad, una forma de unidad que es como la unidad de los hoyos negros del espacio, ¿no? Que se tragan todo, que lo absorben todo. La unidad es unirse a ellos, es formar parte de ellos, perderse en ellos, identificarse con ellos. Esa es la unidad para el Partido Comunista. No es una unidad de socios que se asocian para algo, nada más. El Partido Comunista entiende la unidad como de ahí viene la expresión el abrazo al oso. Pero parece que Elizalde y otros no lo entienden y no se dan cuenta, porque también son ciegos, como en el RN, que tienen la oportunidad de hacer lo que ya hicieron, porque esto no es ninguna novedad,
de conformar una centro-izquierda capaz de enfrentar los nuevos estados anímicos de la población, las nuevas realidades que se están presentando en Chile y en el mundo, y constituir un gobierno que sea capaz de funcionar. Y detrás de ellos, yo puedo asegurar y pongo mi firma que tienen la mayoría total y abrumadora del país si tal hacen. Y desde luego, si lo que les interesa es llegar al poder, van a llegar al poder con eso. Aquí no se trata, como dijo Elizalde, y voy a citarlo textualmente, actuar con solidaridad y grandeza y tener visión estratégica al momento de tomar decisiones. No, sí. El Partido Comunista tiene visión estratégica para tomar sus decisiones. Puede ser una decisión estratégica equivocada, pero la tiene. Y en esa visión estratégica no hay lugar para lo que ellos consideran los tibios, los del medio, los que no son ni chicha ni limonada. Así lo ven ellos. Y en la cuestión política, en los avatares de la vida política, esto de la solidaridad no viene a cuento. ¿Qué es esto de la solidaridad? Eso está bien que en lugar de Cristo nos pida solidaridad para con los viejitos, con los pobres, con los niños, con los huerfanitos. Los partidos no se unen por solidaridad unos con otros. Se unen por intereses, pocos o muchos comunes, para una tarea, por lo menos teóricamente para el bienestar del país. Esto no es un tema de solidaridad. Tampoco es razonable un argumento que me pareció patético que sacó Elizalde, echándole el cara al Partido Comunista, que ellos alguna vez, el Partido Socialista, los ayudaron en su momento a ser parte del gobierno. O sea, devuélvanos la mano. Nosotros les hicimos un favor, ahora háganos un favor a nosotros. ¿Cómo se reirá Tellier de Elizalde? ¿Cómo se le ocurre ver la política de esa manera? Como un tema de solidaridad o como el tema de ayúdeme usted, compadre, porque yo lo viví a usted una vez. ¿Qué tiene adentro la cabeza el señor Elizalde? Señor Elizalde, despierte. Usted está llevando, como lo dijo Escalona, usted está llevando a la destrucción del Partido Socialista. El Partido Socialista nace como una alternativa cercana, pero alternativa al Partido Comunista. No nace como un anexo, no nace como una sucursal del Partido Comunista. Nace como una entidad autónoma que no tiene nada que ver con la concepción estalinista todavía del Partido Comunista. Lo dijo con estas propias palabras don Camilo Escalona, que es un hombre inteligente que yo le tengo respeto. No comulgo con ni una de sus ideas específicas, pero sí estoy de acuerdo con él en cuestiones como esta, de que el Partido Socialista no tiene nada que ver con el Partido Comunista, por ejemplo. Yo hace tiempo que les vengo diciendo que alguna vez voy a hacer un programa para estudiar hasta donde sé la raíz del Partido Socialista, la diferencia que tiene con el Partido Comunista, la historia del Partido Socialista. El Partido Socialista es el Partido Salvador Allende, mal que mal. Un hombre digno, un hombre de gran estatura, un hombre valiente. Equivocado en muchas cosas, un poco histriónico en muchas cosas, pero esos son detalles al lado de su tamaño, de su calibre. El Partido Socialista es el partido de personajes de calibre en su momento. No, lamentablemente no puedo decir lo mismo ahora. Yo no sé, realmente no sé qué mecanismos llevaron a la presidencia de ese partido al señor Elizalde. Pero me imagino que no habían otros, ¿eh? Y eso señala ya que el partido estaba en decadencia. Otra muestra de decadencia es que sea Camilo Escalona, el marginado, porque no creo que esté retirado simplemente porque está más cansado, está más viejo, no. Aquí la edad no viene a cuento. No, porque parece ser que personas como Escalona, que tienen claras las cosas, son como un cuerpo extraño en el actual Partido Socialista. Un cuerpo lamentable. Y eso, yo creo lo que dije el otro día. Algunos me han dicho que me estoy poniendo comunista. No, para nada. Yo soy, para decirlo de frentón, anticomunista. No por una cuestión con las personas. No es un tema con las personas. Es un tema con las ideas. Es un tema, así como soy anti muchas otras cosas que tienen que ver con las ideas, con las posturas de ciertas religiones,
de ciertas concepciones del mundo que las considero tóxicas, las considero dañinas. Es como ese cura que decía: yo no estoy contra el pecador, sino contra el pecado. Yo no estoy contra el comunista, sino contra el comunismo. Así que no, nada que me esté abonando con el Partido Comunista, en absoluto. Cuando digo que el Partido Socialista tiene la opción de reconstituir un bloque de centro-izquierda, estoy simplemente señalando un hecho de la causa, una situación real que tiene que ver con las características del país en este momento, con los problemas del país en este momento, con la situación real política de este momento. No tiene que ver con mis gustos. Si fuera por mi gusto, estaría gobernando a lo mejor Gengis Khan o Luis XIV. Luis XIV sí, otro no. Simplemente estoy viendo qué es lo que es mejor para el país dadas las actuales circunstancias. Y creo que lo mejor para el país dadas las actuales circunstancias, por default, es que se constituya un bloque sólido, firme, de centro-izquierda, que va a contar con el apoyo de una abrumadora mayoría de la población. Esa es lo que el señor Elizalde y otros parece que no ven. Espero estar equivocado y que el señor Elizalde lo esté viendo. Espero estar totalmente equivocado y que el señor Elizalde no está lloriqueando para ver si le dan un cupo en el Partido Comunista, a ver si los abrazan, a ver si los invitan al almuerzo con caldillo. Espero estar totalmente equivocado. Porque ¿qué importa si yo estoy equivocado? Pero sí es importante si está equivocado el señor Elizalde en su postura. Ahí sí que es grave. Otro bloque comercial, estimados amigos. Otra opción interesante, financiera, es magentacapital.cl, que hace Magenta Capital. Le abre una cuenta corriente online en la banca suiza a cero costo. A cero costo. Y esa plata en esa cuenta corriente se invierte. Y por lo tanto obtiene un lucro. No creo que haya ninguna banca más eficiente del mundo para que sus inversiones sean lucrativas que la banca suiza. Esto es ideal, estimados amigos, para aumentar el patrimonio, para mantenerlo seguro en estos tiempos complicados que estamos viviendo en todo el mundo, no solo en Chile. magentacapital.cl. ¿Quiere enterarse de los detalles? ¿Cómo es esto? Entre a magentacapital.cl, estimados amigos. Notarios Press, ya saben. Trámites notariales en unos pocos minutos en vez de en unas cuantas horas. Usted no tiene que ir a la notaría más que al final. Usted en su casa o en su oficina tecleó en su computador en notariospress.cl el papel o los papeles que necesitaba, le piden los datos, usted los llena ahí en la pantalla, lo despacha, ellos hacen todo y solo lo llaman para en unos minutos firmar el papel. Tiene que ir a la notaría, eso es una necesidad, una exigencia, una demanda jurídica, tiene que personarse en la notaría a firmar, pero estamos hablando de un trámite que dura 10-5 minutos en vez de 10 o 5 horas, así es que es súper conveniente. Notariospress.cl. Y les recuerdo Controller para que usted se encargue de verificar cómo está funcionando el área de gestión de su empresa. Probablemente con deficiencias, a veces grandes, a veces más o menos, que son las peores porque no se notan tanto. Controller es una empresa que hace, por así decirlo, el escáner del área de gestión de su empresa, cualquiera que sea su tamaño, encuentra las fallas, da la receta para repararlas y su empresa queda funcionando al 100% de eficiencia. Cosa ahora fundamental. Controller, estimados amigos, contáctense con ellos. No les va a costar un peso este primer contacto y ver qué pueden hacer por usted. Hay un tema que está apareciendo, dando vueltas, que está en manos de eso que los medios de comunicación llaman los expertos y todo el mundo opina, tratando de entender este grupo tan numeroso que supuestamente son independientes y de respecto al cual se quiere saber quiénes son, qué piensan realmente, a dónde van a llevar el país. Ok, es una pregunta muy razonable. Déjenme hacer un par de puntos, quizás hasta 3. Primero, como ya lo dije al otro día de la elección, no son un grupo coherente como lo es un partido político o incluso una coalición. Si es que tenemos coaliciones coherentes hoy en día, pero por lo menos tienen algún grado de articulación,
aunque sea laxa, floja, algo. Esto es simplemente una categoría. Uno dice independiente, pero dentro de esa categoría, como un cajón de desastre, hay toda clase de personas, toda clase de grupitos, independientes de aquí, independientes de allá, independientes por esto, independientes por lo demás allá. Es una categoría verbal para meter un montón de gente que no tiene ninguna relación necesariamente orgánica, política, que estén todos juntos para algo. Nada de eso. Primer punto. Segundo, mucha gente, no me consta porque me recibo mail, a ese grupo incoherente, no teniendo precisamente por qué incoherente, una palabra propia para designarlos, más allá de independiente, les han puesto esta etiqueta de llamarlos o son todos izquierdistas o son todos comunistas. Del mismo modo que en Estados Unidos, a este grupo incoherente de demócratas con otras visiones de las que eran tradicionales del Partido Demócrata, en Estados Unidos lo llaman marxistas o lo llaman izquierdistas. Y no lo son, necesariamente. No lo son en el sentido que tienen esas expresiones desde el punto de vista lógico, porque tampoco podemos estar jugando a usar una expresión para significar cosas tan distintas unas con otras. Con eso no se puede hablar entonces. No se puede pensar incluso. No se les puede meter a la fuerza en una categoría llamada son todos comunistas, son todos izquierdistas, son todos de la primera línea, son todos revolucionarios. No. Lo que tienen de común y que da una apariencia de coherencia interna es un cierto lenguaje común. Pero que es común no solo a ellos, sino que incluso a gente de la derecha. Un lenguaje donde hay una serie de temas que antes no aparecían. Los temas de las sexualidades, los temas del medio ambiente, bueno, eso ya era más viejo, pero los temas de los pueblos originarios, los temas del multiculturalismo, los temas de en fin, un montón de temas. Pero esos son temas que circulan por todos lados, no son de propiedad de los independientes. Claro, por lo tanto, cuando uno escucha al independiente A, al independiente B y al independiente C, y ve que los tres hablan más o menos en todos estos temas hablan cosas parecidas, entonces uno dice, son lo mismo. Pero entonces también son lo mismo de Borde, Lavín y todos los demás que también más o menos se mueven en el mismo universo semántico. Comparten también ciertas proclamas, pero esas proclamas comunes son comunes a todos o gran parte de los chilenos hoy en día y de los partidos políticos. Yo no he escuchado a ningún vocero de ningún partido político, incluso de la más de extrema derecha, de los fascistas, que cuando sale a relucir el tema de la justicia, no diga más o menos lo mismo que dicen todos sobre la justicia. Y sobre ese tema, el participar todos es por igual en ese tema, no nos hace iguales. Simplemente nos hace repetidores del mismo lenguaje que se está usando, que se ha convertido en el lenguaje políticamente, en el discurso políticamente correcto. En eso consisten precisamente los discursos políticamente correctos, en que tienen una vigencia, una circulación universal. Por lo tanto, no tiene sentido agarrar un grupito dentro de ese universo y decir, son todos lo mismo porque dicen lo mismo, porque en el fondo lo mismo lo están diciendo los demás también. También comparten ciertas, y esto tiene que ver mucho con las generaciones jóvenes especialmente, pero también con otras más viejas, comparten algo que siempre han compartido gran parte de las mayorías de todas las sociedades de la historia humana, que es cierto rechazo a lo que es, cierta actitud visceral de rechazo, nacida de posiciones sociales inferiores, fracasos, pobreza en algunos casos extrema, en otros no tanta, ambiciones insatisfechas, cosas que no se obtuvieron. De eso está lleno el mundo en todas las épocas y en todas las sociedades. Y hay entonces siempre un potencial, o casi podríamos decir un capital de rechazo visceral, que siempre es bastante importante, quizás mayoritario. Y naturalmente, estos independientes comparten eso, así que comparten un discurso, comparten ciertas proclamas, comparten ciertas consignas, tocan los mismos temas y tienen este rechazo contra las cosas como son. Como ocurre incluso con los jóvenes de más elevada posición social que no les falta nada en la vida, pero que igual, por una materia, por una razón
generacional, que tiene raíces que algún día voy a tratar de examinarlas en un programa de día sábado, genera un rechazo a lo que es, aunque eso que es sea para él beneficioso. El rechazo a la realidad, el rechazo al mundo, tal como es, no importa si es bueno o malo, el rechazo es una respuesta que nace incluso de raíces que ya tienen que ver no con la pobreza, la clase social, tiene que ver con la antropología humana, con la naturaleza del ser humano y su posición en el mundo. Es casi un tema metafísico. Entonces, nada de raro que los jóvenes en cualquier circunstancia, en todas las sociedades que se conocen, en todas las épocas, en periodos de pobreza o de riqueza, rechazan lo que es y se suman a la causa que está a la mano. Las dos cosas van siempre juntas. Depende de la causa a lo que se suma, porque en esto no hay ningún raciocinio. Si la causa es los pioneros rojos de la Rusia stalinista, se convierten en pioneros rojos. Si la causa son las juventudes hitlerianas, se convierten en miembros de la SS. Si la causa es la revolución o el progresismo, se convierten en eso. Pero no son un grupo coherente en absoluto. Por muchas que compartan todas estas cosas, todos tienen dos piernas, dos brazos, pero no son iguales políticamente. Todos comparten el mismo lenguaje, pero no son iguales políticamente. No va a salir de ese grupo un producto común, porque no tienen en común más que todos estos elementos que no son suficientes para generar una determinada visión sobre cómo tiene que ser el país. Solo son suficientes para producir lo que produjeron. Un derrumbe del sistema político tradicional, porque eso es lo que estamos viendo. Se derrumbó Renovación Nacional. Ellos mismos lo reconocen, que les pasó un camión. La UDI, podríamos decir también que se anduvo cayendo. Se derrumbó la democracia cristiana, más de lo que ya estaba de antes. El Partido Comunista no se ha derrumbado porque tampoco no puede derrumbarse más a lo que ya está, o más bien dicho, no se derrumba porque es una secta religiosa que tiene su 5%, y eso no se va a derrumbar, pero tampoco va a crecer. No se puede derrumbar porque no ha crecido como para poder después derrumbarse. Está siempre en esa postura. Para eso, en ese efecto de derrumbe, uno puede ver esos independientes funcionando como una unidad, como una ola. Pero una vez producido ese efecto, esa ola se disgrega en todos sus componentes aislados, distintos, que no tienen otra coherencia que estos discursos que hacen aparecer a los temerosos de Dios, que estamos aquí frente a una especie de invasión del comunismo. Ahora, esto no quita lo que yo he dicho hace mucho tiempo, que estamos en un proceso revolucionario. Por supuesto. Pero ese proceso revolucionario no necesita grandes mayorías y nunca los ha necesitado. No conozco ninguna revolución, y es cuestión que ustedes estudien la historia, que sea resultado de unas grandes masas, el 70% de la población que sale a las calles y echa todo abajo. Eso es en las películas nomás. Las revoluciones son procesos institucionales, organizados, con insurrecciones, con toma de los mecanismos institucionales, ojalá con control de los medios de comunicación, y para eso tú no necesitas una enorme mayoría. Las mayorías no sirven para nada, más que para una o dos ocasiones, donde tú las puedes usar. Pero tú no puedes organizar una mayoría para hacer cosas específicas, todo lo contrario, se requiere una minoría. Una de las primeras cosas que hizo el partido bolchevique en Rusia, después que echaron abajo el régimen zarista, fue terminar con el método, con los soviets, que eran unas asambleas multitudinarias para todo. Asamblea soviet en la fábrica X, otro soviet en la fábrica Y, el soviet de los ferroviarios, el soviet de esto. Pero con eso no se podía funcionar, no se podía gobernar, y pronto los soviets se quedaron como para la palabra nomás. Y los que gobernaron fue simplemente la máquina política, el Partido Comunista y la burocracia que instalaron. No hay otra forma. No hay otra forma. Y hoy día, estimados amigos, me permito, antes de pasar a un libro, Entrena Inglés, la academia que enseña inglés de una vez por todas para los que quieren aprender. Clases online, las más fuertes. Entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online, se va a acordar de mí. Para bien, espero, de seguro. KM Millas. Esto no requiere muchas palabras porque es súper simple. Las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos se convierten en dinero si usted entra a KM Millas, porque ahí se las van a comprar. Punto. Usted dice, no, es que yo quiero conservar esas millas para unos viajes. Ojo, que esas millas de repente desaparecen. Las empresas aéreas de vez en cuando tocan un botón, reset, se acabaron sus millas. Hey,
Hey, amigo, ¿quiere usted vender su propiedad inmobiliaria? Hey, Ángel Hey, el más eficiente corredor inmobiliario del país. Sí, señores, Ángel Hey maneja todos los aspectos del negocio inmobiliario. Arriendos, administración de arriendos, tasación de propiedades, encontrar buenos arrendatarios, pero sobre todo es el mejor vendedor de propiedades de Chile. Hey, ahí están los datos, póngase en contacto con él. Y termino con miclimo.com, que me permite a mí estar con esta polerita nada más, porque tengo el clima que quiero. En este momento puse el aparato en 21 grados. Está bien. Y usted puede hacer lo mismo, tener el clima que quiere en su casa, en su oficina, todo el año. En verano lo hace que le refresque la casa, en invierno que se la caliente. Funciona sin quemar combustible, no hay olores, no hay polución, no hay peligro. El gasto en electricidad es muy pequeño. El aparato filtra el aire, está conectado a internet. ¿Qué más quiere? Miclimo.com. No olvide que hay una promoción muy interesante en Miclimo, que es Outlet Climo para los habitantes de Santiago, de la región metropolitana y la quinta región. Y el libro que les recomiendo hoy día es uno que se los mostré el otro día, muy a la pasada, así que ahora se los muestro más, de este caballero, Pedro Juan Gutiérrez, el rey de La Habana, que es, francamente, ahí lo tenía marcado esto, la realidad del socialismo cubano. Parte diciendo, aquel pedazo de azotea era el más puerco de todo el edificio. Cuando comenzó la crisis de 1990, ella perdió su trabajo de limpiapisos. Entonces hizo como muchos, buscó pollos, un cerdo y unas palomas. Hizo unas jaulas con tablas podridas, pedazos de lata, trozos de cabillas, de acero, alambres, etc. Comía algunos pollos y vendía los otros. Sobrevivía en medio de la mierda y la peste de los animales. Paraíso socialista. Pedro Juan Gutiérrez, el rey de La Habana, Compactos de Anagrama, un tremendo libro, muy buen escritor, muy vívido lo que cuenta aquí Pedro Juan Gutiérrez. Y bueno, los que han estado en esos paraísos socialistas y que han vuelto no son muy distintos a Pedro Juan Gutiérrez en lo que cuentan, ¿no? Pregúntenle a Ampuero. Había un escritor comunista que en este momento no recuerdo el nombre, un muy buen escritor, que fue a Berlín en la época, a Berlín Oriente, en la época de la República Democrática Alemana, y volvió convertido en un anticomunista feroz. ¿Por qué será, no? Qué raro. Todos vuelven. Y la izquierda de acá, cuando quieren ir a hacer estudios, quieren aprender esto de la comunicación con los marcianos, no se van a Cuba, a Venezuela, se van a Estados Unidos, se van a Inglaterra, se van al mundo capitalista asqueroso. Bueno, estimados amigos, eso sería todo por hoy. ¿Qué más? Sí, hace tiempo que no agradecía a la gente que está en Climo y en Flow y que me apoyan este programa. Se han sumado más personas a mi Climo, cosa que estaba necesitando con bastante urgencia, la verdad, porque, bueno, da lo mismo. Así, muchas gracias, el programa está bien, estamos contentos. Ustedes ven en YouTube, si ven esto en YouTube, ustedes ven que las visitas promedian los 50.000, a veces hay un poco menos, muchas veces hay mucho más. En general, 50.000, digamos, por ser a usted. Es un programa que ha sido exitoso. Y ha sido exitoso gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también a los que están en Patreon y en Flow, es que este programa puede funcionar, porque si no, no podría. Muchas gracias a todos, a otras personas que me ayudan directamente de una manera increíble, algunos con equipos como la cámara que estoy usando ahora para hacer este programa, como este micrófono que estoy usando para hacer el programa. Las cosas yo no tenía medios para tenerlas. Muchas gracias a todos y pronto ya les vamos a tener noticias sobre el famoso libro Valparaíso. Yo sé que he hablado más de lo necesario de él, pero bueno, eso es nomás. Muchas gracias y será hasta mañana.